El siguiente programa es para todos. Familias andinas, buenas tardes. Le damos la bienvenida a su programa Sanamente, dedicado a llevarles información, orientación y mucha educación a ustedes, familias. Hoy, lunes de mayo, iniciando mes, le doy la bienvenida como siempre a mi compañero de set, Arbey Naranjo. Bienvenido. Buenos días a todos, buenos días, familias. Qué alegría saludarlos de nuevo. Todos los días estoy más contento. La acogida que he tenido en sus hogares ha sido grandísima. Este programa les está llegando a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Qué felicidad estar aquí de nuevo. Como siempre, nosotros tan enérgicos llevando la información a las familias. Aprovechamos también para darle el agradecimiento al Hotel San Juan por prestarnos este espacio tan bonito y llevarle a la comunidad estos temas tan interesantes que traemos para ellos, Arbey. Lástima que hoy nos convoque un tema tan triste y tan doloroso. Muy triste, muy polémico, y sobre todo que ya los medios de comunicación se han encargado de informarnos o de también desinformarnos a veces de todas estas situaciones que los jóvenes tienen que enfrentar, Arbey. Y empecemos entonces de una vez. Tenemos 30 a 25 minutos para hablar del tema, entonces hablemos. Conductas autodestructivas, pero empecemos por lo que digamos que nos despertó el interés por el tema, que es el mentado juego de la ballena azul. ¿Qué podemos decir de esto, Arbey? Lo primero es lo que todo el mundo sabe, o sea, cómo se ha ido propagando a través de las redes sociales. Supuestamente todavía ni siquiera se ha clarificado la situación de que empezó en Rusia, pero lo que sí se ha clarificado es la cantidad de muertos. No sabemos si es especulación o no. Incluso hace poco una de las noticias presentaba de que aquí en Medellín sucedió 2 personas que se tiraron de un edificio. No sabemos realmente, se piensa que los móviles son otros. Tenemos un problema grande, y es que a veces nosotros los seres humanos tendemos a crecer las cosas y a acreditarle a la moda o a lo que esté de moda, acreditarle a cualquier cosa que suceda. Entonces cualquier cosa que suceda, eso tiene que ver tiene que ver. Y no es así, no es así. Y lo que creamos es amarillismo, y lo que creamos es curiosidad, y terminamos es generando lo que no se debe generar. Sí, sí. Es por eso que yo le pido mucho a la gente que nos está viendo, por favor, que miren este programa con la mayor tranquilidad y con la mayor seriedad, porque no es la intención propagar algo que de pronto no es del otro mundo. La intención es simplemente clarificar, revisar y, como este programa lo dice, prevenir. Claro que sí, ese es nuestro papel aquí en este programa. Bueno, Arbey, empecemos entonces también por definir lo que son conductas autodestructivas, que digamos que este juego o esta práctica se inserta en este tema. Bueno, recordemos algo. Recordemos que el programa de la ballena, el cuento de la ballena azul, básicamente, de acuerdo a lo que han planteado, elige perfiles. Pero también recordemos algo, recordemos que en la internet cualquiera se mete y diseña un perfil. Entonces, yo, si estuviera al otro lado, yo no puedo elegir un perfil, yo veo lo que está ahí. Es quien está aquí escribiendo, es quien decide si se mete o no se mete. Uno de los padres de estos muchachos se metió y siguió el juego hasta cierto punto. Y apenas vio en ese punto que las cosas estaban pasando a castaño oscuro, digo, no, hasta aquí llego. Y se metió por la curiosidad, porque su hijo le había hecho unas preguntas. O sea, me parece interesante que nosotros como padres lo hemos tocado en otros temas, empecemos a meternos, a ver qué están viendo nuestros hijos, a ver qué están revisando nuestros hijos, porque es allí donde parten las cosas. Entonces, cuando el papá se metió, empezó a ver esos 50 puntos, esos 50 retos, y se empieza a dar cuenta de hasta dónde puede llegar. Es precisamente donde él decide parar. Eso lo hizo el papá. Un muchacho de 14, 15, 16 años podría también parar. La pregunta es ¿por qué no? Porque simplemente asumió el reto. O sea, si ahí me están retando y yo sé que no es bueno para mí, ¿por qué estoy asumiendo ese reto y por qué quiero llegar hasta allá?
Entonces, las conductas autodestructivas tienen que ver con eso, tienen que ver con situaciones que lesionan al ser humano, tienen que ver con situaciones que dañan. Es como cuando yo asumo esa posición de no medir las consecuencias reales y simple y sencillamente termino lastimándome a mí mismo o dañando a otras personas simplemente porque no medí las consecuencias. Es como cuando se presentaba la cultura del emo, que estaba muy arraigada, y también escuchamos un boom parecido a lo que tenemos hoy en día, donde se lastimaban, se rayaban las manos, se hacían daño en otras partes del cuerpo, simple y sencillamente como una manifestación de nostalgia, de tristeza, de angustia, y muchas veces nos dedicamos a juzgar en lugar de entender. La idea básica es, frente a esto, ¿por qué y para qué se asume esta postura si hay tantas cosas por qué vivir? A lo largo de la historia el ser humano ha encontrado a veces en estos tipos de comportamientos placer, pero también se pueden considerar como, hey, si yo gozo del dolor, tendría que ser una perversión. Entonces, es buscar el por qué y el para qué de estas conductas donde el sujeto busca cierto reconocimiento, cierto placer o cierto goce a través de conductas que pueden llevarlo a una autodestrucción. Yo ahorita te hablaba de un libro que se llama Cómo prevenir la depresión y el suicidio en jóvenes y adolescentes, de Miguel de Zuviría. Él plantea algo en ese libro, dice que realmente en el fondo nadie quiere quitarse la vida y que se ha hecho una investigación y se ha determinado que es error de cálculo, el error de cálculo. Y entre esas investigaciones se han dado cuenta que si estas personas que se han quitado la vida se pudieran entrevistar o se les pudiera evaluar en el último minuto, ellos han querido parar y no han podido. ¿Por qué? Porque de una u otra manera han descubierto en sus organismos evidencias de que han intentado parar. Y que cuando esto se presente es una inconsciencia completa del acto. El sujeto simple y sencillamente dentro de esto que está presentando hoy en día, Luis, yo te digo, a veces los muchachos no entran para llegar hasta estas situaciones, simplemente entran por moda. Por curiosidad también. Por curiosidad, pero es lo que les decía ahorita, la curiosidad llega hasta cierto punto, porque es que cuando a mí me dicen, hey, como decía una señora, una de las preguntas, lleve uno de los muchachos pastillas con veneno o algo así, entonces yo digo, hey, hasta ahí, ya de ahí para mí va a hacer daño, o ya de ahí para allá voy a dañar a otros. Pero cuando yo asumo el reto del otro como si fuera una orden, es como cuando uno le decían, ay, si no sos capaz de hacer eso, sos una gallina. ¿A qué soy una gallina? Venga, yo lo hago. Así me aporrear así. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es lo mismo que pasa en estos casos. Están funcionando desde el reto del otro. ¿Por qué? Porque hay un juego incluso dentro de ese sistema y es, si lo haces, te aprobamos. Si lo haces, te reconocemos. Si lo haces, sos importante. Casi que es trabajar desde la autoestima del otro. Pero igual, según lo que cuenta, si no lo haces, entonces también te atemorizan. Entonces es la incapacidad del ser humano de enfrentar sus dificultades cuando se mete como en estos cuentos. Ahí estaremos entrando a hablar ya entonces de lo que es la capacidad de elección, que ya la habíamos tocado en un tema, y es hasta donde yo llego a perder como esa capacidad de conciencia, de discernir, de tomar una decisión, la capacidad. Ellos pueden asumir el reto por la moda, por temor a ser rechazados dentro del grupo de amigos, dentro del colegio, y por quedar bien con ellos. Entonces también el llamado es como a esa, que tengan en cuenta hasta dónde yo puedo llegar, cómo tengo que valorarme, creer en mí, querer mi cuerpo, quererme como persona y valorarme para no llegar a tomar esas decisiones, y saber también con quién me estoy relacionando. Las familias andinas, es por eso que es importante programas como estos. Si ustedes han seguido este programa desde el principio, cuando yo veía todo este cuento de la ballena azul y todas estas situaciones, yo decía, hombre,
alguien que haya seguido todos los parámetros que hemos dado desde el principio. Les hemos hablado de la capacidad de elección, les hemos hablado de educar, les hemos hablado de identidad, les hemos hablado de la fortaleza frente a... Entonces, cuando adquirimos todos estos elementos, esta vida en familia, no estoy buscando en el afuera lo que tengo en el adentro. Mi familia lo es todo, entonces no estoy buscando la internet o no estoy buscando en mis amigos, de esos sustitutos de familia, por decirlo así. Entonces, no se trata de echarle la culpa a otro. No se trata de si el padre es el malo, la madre es el mala, la sociedad es la mala o el muchacho es el malo. No se trata de buenos o malos. Se trata simplemente de una elección, como usted lo acaba de plantear, que se toma por X o Y circunstancias que no le permitieron tener la identidad suficientemente clara para decir no. No. Porque simple y sencillamente lo inició, y lo decía las noticias, se inicia como un reto, incluso con retos muy bobos. Comerse unos huevos. Comerse unos huevos, no sé, escribirle a alguien, no sé, en este momento no lo recuerdo. Pero son retos muy sencillos, pero que al final ya empiezan a marcar parámetros muy diferentes, como empezar a rayarse, como si no cumplís entonces hacerte una marca, o sea, empezar a atentar contra tu propia vida. Entonces, cuando la gente no tiene la capacidad simple y sencillamente de decir no frente a algo, como les decía, no se trata de buscar culpables, se trata simplemente de evaluarnos todos como familia, porque te garantizo algo, o sea, este es el boom del momento. El de hace unos cuantos años eran la cultura emo, la depresión, la angustia, el autoleccionarse. Hace unos años atrás también tuvimos un boom de otro tipo de situaciones muy trágicas y dolorosas. Todos los días van a llegar modas nuevas, situaciones nuevas. Estos días me estaban hablando de otros juegos, donde la presión es tan alta, que el sujeto llega a crear una adicción con el juego que ni se separa, pero digámoslo de una u otra manera se estalla, entonces termina haciéndose daño a sí mismo también. Y como eso lo conocemos hoy por lo que ha pasado, pero te garantizo que en la internet hay muchos otros. Y te garantizo que amigos te retan todo el tiempo. Yo no sé si hace muchos años el reto, por ejemplo, mira, un reto bien simple y bien delicado. Cuando uno retaba a los amigos a quién era capaz de tomar más, entonces se ponían a tomar trago hasta que cada uno caía. ¿Y quién va a decir? Una sobredosis de alcohol puede producir un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuánta gente no se quedó ahí? ¿Cuánta gente a través de los retos no ha terminado en suicidios, en homicidios o en lesionarse como con cuchillos, con cosas? Entonces siempre los van a ver. Hoy lo llamamos ballena azul, mañana lo vamos a llamar de otro modo, pero somos nosotros los que desde antes estamos destinados a preparar a nuestro entorno para que ellos elijan en su momento. Podríamos hablar en ese punto como de una reconfiguración cultural, una transformación cultural, porque lo decía usted, hay retos de hace mucho tiempo, o en el colegio, a que no es capaz de darle saludos, a que no es capaz de darle un beso, y las cosas se van transformando como de acuerdo al paso del tiempo, la aparición de nuevas tecnologías, y ahí va habiendo como una transformación sociodemográfica también, porque la gente empieza a actuar de acuerdo a lo que está viviendo en el momento, y hay que estar muy alertas a eso, también los padres de familia, porque los hijos no sabemos con quién se están juntando y a qué están accediendo. Es que eso es lo importante de lo que hablamos algún día. ¿Dónde están los padres a veces? O sea, es asumir el rol como tal. Y cuando lo digo no significa que estos señores o estas señoras no cuidaran a sus hijos. Te garantizo que estaban ahí. Me refiero a desde antes de cómo prepararlos para esa elección, una transformación. Los retos cada vez han ido creciendo, pero ¿por qué algunas personas los asumen y otras no? Por ejemplo, te garantizo que a todos nos han ofrecido drogas. ¿Por qué unos deciden consumir y otros no?
La idea básicamente está en eso. Porque uno se entra en esas conductas o a esa cultura autodestructiva. Los deportes extremos son muy buenos y al que le gusta le sabe, pero hay gente que pasa el límite, hay gente que pasa la línea. Estos días no sé si has visto de pronto un programa que llama La Ciencia del Absurdo. Algunas veces sí. Y entonces uno dice, hombre, ¿y ese cómo se le ocurrió esa locura? Porque es que una cosa es cuando yo asumo los deportes extremos desde unos parámetros por lo menos mínimos de seguridad, y otra cosa es cuando yo los asumo para tener la aprobación del entorno, la aceptación del entorno, así arriesgue mi propia salud. Es decir, que todos estamos como sujetos a este tipo de situaciones. También está el asunto de la gente que va mucho al gimnasio y que se prepara mucho y que digamos que traspasa el límite de verse bien, las niñas que se cuidan demasiado y eso les desencadena un desorden alimenticio y en el cuerpo. Entonces todo el tiempo estamos frente a este tipo de retos y lo que puede cambiar es el nombre y las consecuencias que pueden ser fatales a largo plazo, de acuerdo al tipo de reto, de situación que se esté viviendo. Todos estamos ahí. Decir. O sea, la anorexia, la bulimia, las personas que van al gimnasio y se ponen a levantar mucho más peso del que pueden, sin el proceso adecuado, sin el acompañamiento adecuado. Estos días veía a alguien que se puso a levantarlo, una imagen, y no fue capaz, lo está levantando con los pies, y la fractura se veía espantoso, se veía espantoso. Entonces, esa es la necesidad de encajar, verme frente al otro. Mire cómo se ve una mujer con anorexia, así bien delgada y atentando contra su salud. Se mira frente al espejo y siempre se verá gorda. Por eso se llaman de desórdenes. Por eso se llaman desórdenes. Porque simple y sencillamente es cómo te ves vos frente al mundo, cómo sos vos frente al otro. Y eso es lo que realmente termina haciendo vulnerable a las personas frente a todo este tipo de situaciones autodestructivas que van marcando al ser humano. La anorexia, la bulimia, todo esto no termina cuando se acaba el síndrome, cuando se interviene y se acaba, porque igual hay unas consecuencias a largo plazo. La idea siempre tiene que ver con cuánto te querés y entender que vos sos único, independiente de tu entorno. Y eso es lo que tienen que entender nuestros hijos, y eso es lo que tenemos que entender todos. Porque hay algo también que no nos cuentan, y la gente se dedica a perfilar y se queda ahí. Yo le garantizo que si haces un estudio profundo, se van a dar cuenta que no solo son jóvenes, como decían ahí, entre los 12 y los 16 años, le garantizo que hay muchos adultos ahí metidos. Les garantizo que hay muchos. Y de hecho el que diseñó el fuego creo que fue ya alguien adulto, un joven de 19, 20 años creo, que ya no es un niño, no es un adolescente, y supuestamente y alguna cosa tuvo que haberle pasado en la infancia o en algún momento de su vida para tomar esta decisión de crear el juego. Supuestamente el que cogieron en Rusia tenía 20 años. Buena pregunta, y es ¿qué tiene en su mente para crear este juego? Según él simplemente era una charla, pero es que cuando yo lo pongo en internet está a merced de mucha gente, y mire las consecuencias y el solo hecho, mire, cuando un paciente llega a mi consultorio, yo le digo, aquí la mentira no existe, de 50 mentiras diferentes escogiste una, algo tiene que ver con vos. Entonces, cuando él lo plantea, y lo plantea de esa manera, ¿por qué no eran retos positivos? ¿Por qué no le decía, por ejemplo, a que no sos capaz de ser el número 1 del salón? ¿Cuánto tiempo aguantas? Leyendo X libros para ser el mejor hijo. O sea, retos positivos, el mejor en la universidad, el mejor en tu trabajo. ¿Por qué no fue un juego de retos positivos? ¿Por
porque fue un juego de retos que llevan precisamente a su lugar. Y de hecho, de manera muy anecdótica, algunos en las redes sociales hacían sus memes con los retos que las madres o padres debían poner a los hijos: barrer la casa, tender las camas. Es una manera como de cambiar el juego y que las mamás empiecen a aprovecharse de eso, a educar a sus hijos y mantenerlos un poquito como en cintura. Es chistoso, pero puede resultar efectivo. Ah, pero usted dice que aprovecharse de eso. ¿Por qué no aprovechar de eso? Crearon su juego. Crear su juego. Hablando usted como que hay que revisar. Bueno, ¿cuál es el punto, hombre? El punto sencillamente es, simplemente es que esas culturas, esos modelos o esas modas han existido, existirán y seguirán. El punto es que tenemos que prepararnos. Mire, en el mundo de las drogas ese es el juego. O sea, esto no es nuevo. En el mundo de las drogas ese es el juego. A que no sos capaz de consumirlo la primera vez. A que no sos capaz de hacerlo así la primera vez. A que no sos capaz de atracar la primera vez. A que no sos capaz de la primera vez. Y terminan metidos en un mundo y después dicen, ¿cómo llegué hasta aquí? Y muchos terminan muertos en las calles, y muchos terminan en cárceles, y muchos en hospitales. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Porque empezaron a seguir un juego por alguien que los retó la primera vez a consumir, donde no fueron capaces de decir no. Es lo mismo. En estos momentos, muertos, muchachos sardinos en hospitales, según las noticias, otros con familias en crisis. Entonces, la idea básicamente es preparar para asumir una identidad tan clara que la única razón de vida sea la vida misma. Que mi proyecto de vida sea vivir mejor todos los días. Y mejor todos los días no significa vivir en el filo de la navaja, porque vivir en el filo es, me puedo caer y lastimar. Y si no me caigo, por lo menos me estoy cortando. Es vivir tan bien que pueda programar mi día todos los días y enfrentar mis retos todos los días de manera satisfactoria. Bien. Arbey, ¿cómo podrían entonces los papás empezar a darse cuenta que sus hijos están empezando a tener prácticas autodestructivas, sea cual sea, de las que hemos hablado acá? Mire, familias andinas y a todo aquel que nos ve, yo les he hecho una sugerencia muchas veces y se la repito el día de hoy. Lo primero que tienen que hacer es perder el miedo a perder, porque es la única manera de empezar a ver. O sea, no tengan miedo a ver lo que está allí. Los padres, las familias tenemos miedo y empezamos a restarle importancia a las cosas. Mire, está la madre que le dijo que la hija se ponía feliz, cumplí mi reto, y ella no sabía qué estaba pasando y sabía que algo estaba sucediendo, pero solo en la última semana, cuando ella se puso insoportable, entonces ahí dice, hey, ojo. Y está el padre que le pregunta al niño que qué era la ballena azul, y él va y busca en internet y empieza a meterse a todas, y es donde se da cuenta de todo eso y pone un freno a tiempo. Siempre que haya una situación en la casa, por mínima que sea, prestémosle atención. No dejemos a que nos crezca. O sea, si a mí llegan y me dicen, hey, la ballena azul, claro que existe, yo no le veo ningún problema. Si me dicen dibújamela, yo no sé dibujar, pues yo la dibujo. Yo no tengo ningún problema. Y hasta ahí no hay problema. Pero cuando veo que todo esto está conectado como una serie de cosas, cuando veo que todo eso está conectado, cuando veo que entro a internet y me doy cuenta que le están mandando mensajes a mi hijo de actos inadecuados, yo digo, hey, ¿qué está pasando? Y cuando los padres empiezan a minimizar las cosas o están tan ocupados que no quieren ver, entonces simple y sencillamente, ¿qué es lo que sucede? Se enfrentan contra el mundo, se chocan. Yo lo invito a todos a que simple y sencillamente lo primero que tienen que hacer es no minimizar. Las cosas tienen su nombre, las cosas tienen su lugar, y es intervenir en las cosas tales y como son. Eso es lo más importante. Y lo segundo, mucha escucha y mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento. Involúquense en la vida de sus hijos, participen de la vida de sus hijos, jueguen con sus hijos. Una madre me decía hace poquito, me decía, Arbey, lo que pasa es que ellos a veces son muy mala clase si no lo dejan a uno. Y les decía yo, pero de pronto no están acostumbrados.
Y si no lo dejan, no significa que usted no se puede inmiscuir en la vida de su hijo. Sobre todo hay que tener muy claro también que esto no distingue edades, no distingue sexos, no distingue estratos. O sea, este asunto de las autodestrucciones y lo del juego, que es de lo que estamos hablando, hay que hacer mucho énfasis en eso y quiero que usted que sea como más puntual ahí en decir eso, que en cualquier edad está el joven propenso o el adulto, porque usted también lo decía, a participar en este juego y en ese tipo de conductas. Es tan claro que, mire, alguien que coge un carro en un estado alto de embriaguez y que tiene el hábito de coger el carro en un estado alto de embriaguez y aquí para Medellín, a lo que eso da, eso es una conducta autodestructiva. Y si él está acostumbrado a hacerlo, entonces ya es un hábito autodestructivo, independiente de las responsabilidades que lleva. Como usted lo dijo, eso no mira edades, no mira extractos sociales, no mira nada, eso llega a todos los seres humanos, pero es cada ser humano el que decide si se deja marcar o no se deja marcar, si toma la decisión de hacerlo o no toma la decisión de hacerlo, y solo lo diferencia una cosa: ¿cuánto te quieres para seguir adelante o para destruir tu vida? Me parece muy bien. ¿Cómo es que se llama el libro? Hagamos también como recordemos a la gente que busque y lo lea. Prevenir la depresión o el suicidio en jóvenes y adolescentes, de Miguel Samper de Zuviría. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Algo que hablamos ahorita detrás de cámara antes de empezar y que no lo tocamos muy a fondo fue el desplazar las culpas. Que los papás son expertos en hacer eso cuando el hijo se ve involucrado en uno de estos prácticas. No, es que la culpa es de los medios, la culpa es de los amigos, la culpa es del profesor y nunca son ellos los culpables. Las autoridades dicen, no, los culpables son en las casas porque no hacen nada y se empiezan a pasar la pelota del uno al otro mientras que el problema sigue creciendo. Mire, mientras yo pase la culpa a otros, nunca va a haber solución. Porque siempre voy a estar esperando a que el otro cambie. Y si es el otro el que tiene que cambiar, cuando soy yo el que realmente tiene el problema, entonces el problema va a seguir. No se dediquen a mirar a los lados. No se dediquen a ver si aquel o aquel tiene la culpa. No, dedíquense a ver qué puedo aportar yo para hacer el cambio. ¿Qué fallé yo y cómo corregirlo? No que falle yo para darme látigo. No, que falle yo para corregirlo, para transformar, para ser diferente, porque es la única manera de que el mundo empiece realmente a hacer un cambio. Como usted lo acaba de plantear, la gente a veces tenemos tanto miedo a mirar nuestro interior y aceptar que fallamos, que es preferible y es más fácil decir, es que fue la sociedad, es que fue las autoridades, es que fue el colegio, es que fueron los amigos. No, la decisión es mía. Y soy yo el único que puedo hacer esos cambios. Y desde ahí se genera todo. Bien, con esa recomendación vamos llegando al final de este programa. Recuerden, familias, que mirar con mucha responsabilidad lo que nos dicen los medios, estar muy pendientes de lo que nuestros hijos hacen. No hay que pensar o tener miedo de que él se va a sentir invadido, que se va a ir de la casa porque me están acosando o vigilando, sino que hay que ganarse la confianza de los hijos, también los hijos, ganarse la confianza de los padres para que no se sientan pues como que el espacio está invadido. Entonces nada, muy pendientes de estos juegos, de esas prácticas, de esas conductas autodestructivas. No siempre son las que nos muestran los medios. Miremos que el hecho de manejar un carro, por ejemplo, a gran velocidad es un asunto destructivo. Ir al gimnasio sin control, desórdenes alimenticios también están dentro de las conductas autodestructivas. Entonces, y que nadie está alejado de esto. Arbey, así llegamos al final de este programa. Muchas gracias como siempre, gracias al Hotel San Juan, a nuestro equipo de producción y despidámonos de las cámaras. Muchas gracias. No queda más que decirles que esta es una más de las modas que están llegando, muy peligrosas y obviamente muy dolorosas, pero es por eso que es necesario preparar a todo nuestro entorno y prepararnos para tomar elecciones sabias hacia un futuro. No podemos centrarnos simplemente en ese término, tenemos que pensar en que independiente cómo lo llamen, van a haber muchas situaciones que tendremos que enfrentar. Una alegría estar con ustedes nuevamente. Recuerden que estoy aquí para cualquier cosa que necesiten. Mi teléfono es el 301-770-8591. Lo que necesiten, estaré siempre disponible para ustedes. Y aquí siempre sanamente atentos a sus sugerencias. Y el correo está disponible a opanteveandes@gmail.com y nos vemos pronto.